Listo. Hola, mi nombre es Gerardo Ferro, soy escritor de aquí de Cartagena. Yo desde muy niño me recuerdo interesado por la literatura. Desde muy niño, o sea, yo no recuerdo haber querido ser otra cosa desde que estaba chico que ser escritor. Con la literatura eh, creo que fue un acercamiento un tanto misterioso. En la casa donde yo crecí, en Cartagena, en el barrio de Crespo, que es la casa de mis abuelos paternos, estaba la biblioteca del abuelo. Yo nunca conocí a mi abuelo. Cuando yo nací, él ya había muerto, y la sola imagen que teníamos de él, o digamos la sola relación tal vez que teníamos de él, era por un lado los recuerdos que contaban mis padres, mi abuela, mis tíos, una foto que me acuerdo, una foto que está colgada en una pared. Pues la biblioteca era un lugar sagrado, más o menos, porque atesoraba, digamos, estos libros que el abuelo había leído durante tanto tiempo, pero a mí me interesaba mucho. Eso estaba rodeado, lleno de libros, enciclopedias, viejas enciclopedias, la práctica Jackson, el tesoro de la juventud, ese tipo de enciclopedias que venían además también llenas de ilustraciones y de historias ahí. Y empecé leyendo a García Márquez, como empezamos muchos, a muy temprana edad. Y empezó de esa manera. Luego empecé a escribir algunas historias, algunos cuentecitos cuando uno estaba en el colegio, y viendo de manera retrospectiva empecé bastante temprano. ¿De qué estás hablando? El primer cuento que yo publiqué, yo debía tener unos 15 años cuando salió publicado ese cuento en la revista dominical del periódico El Universal en Cartagena. Es un cuento que se llama Un día de lluvia, que eso es más o menos el inicio. No, pues yo vivo, tengo un trabajo en la ciudad donde vivo, en Montreal, y ese es mi modo de supervivencia, pero obviamente, como todos los escritores, aspiramos Esto es un problema que yo resolví hace mucho tiempo. O sea, yo no me... Exacto. O sea, yo entiendo por qué yo estoy haciendo literatura, y yo lo sé y tengo muy claro. Porque siento un enorme placer en escribir. Porque obviamente que yo quisiera, como todos los escritores, como te dije, pues poder vivir absolutamente de eso, pero yo hago mi derecho a escribir siempre, o sea, siempre. Y mira, cuando uno hace esto con, o sea, digamos, ese es mi norte ético, o sea, yo eso de la manera como lo resolví, y es que, o sea, para mí mi compromiso, mi compromiso es con lo que yo escribo, es decir, eso es lo que yo quiero con eso. Es una cuestión de perfeccionar mi arte. Obviamente la gente me pregunta, pero ¿y eso te da plata? ¿Y eso no sé qué, papá? De antemano. Y tú tienes que, porque tú no puedes ser tampoco un tonto, ¿sí me explico? Tú tienes que saber a lo que tú te estás enfrentando. Hay una escena en Detective Salvaje, la segunda parte de los Detectives Salvajes, donde Bolaño describe ese encuentro entre unos samuráis, ¿sabes? Entonces él dice algo, que la literatura es como unos samuráis que se van a la lucha y que saben que pueden morir, pero que van a la lucha, o sea, que saben, o sea, que ese es su destino. Exacto. Entonces, eso es lo que, ¿sí me entiendes? La primera pregunta que me hacía es que si vale la pena, ¿te acuerdas? Entonces, claro, porque es que yo no he intentado ser otra cosa sino lo que estoy haciendo ahora. Yo no sé si muchos pueden decir eso en la vida. O sea, que están haciendo hoy lo que siempre soñaron ser cuando eran niños. Yo puedo decir que sí, por la literatura, porque me gusta, porque es lo que quiero, ¿sí me entiendes? Te gusta hacer eso. Y ya está. Exacto. Si eso me va a dar dividendos, y que es lo que te decía, que uno desearía, o que uno desea, para lo que uno también trabaja y se mueve, ¿no? Obviamente. Claro. Pues está bien, perfecto. Pero ese no es el propósito necesariamente final. El propósito final es lograr un trabajo, un arte, una escritura lo más depurada posible, que me llegue a esa idea de lo que yo quería en ese momento de la creación. Eso es decir, lograr una comunión cada vez más con mi arte, y lograr que esa comunión con mi arte logre conectarme con otros
que son iguales a mí y con los que me puedo comunicar de otra manera, y que esa comunión con los otros, con los que me he podido comunicar de otra manera, con los que comparto problemáticas comunes, con los que comparto sueños, ideales y problemas comunes, podamos entre todos pensar cosas, construir algo, construir una ciudad, construir una idea de nación, construir un país. Una reflexión final. ¿Qué le diría a esos escritores nobles, a los que están comenzando? Que no se crean escritores, bohemia, romántica, como ustedes la quieran llamar, porque no, o sea, la literatura es una cuestión de trabajo y hay que trabajar, simplemente, o sea, es disciplina y es tener claro lo que tú quieres y trabajar sobre eso que tú quieres, o para que en redes sea, no sé qué, o para convertirme en alguien famoso y nada más, pues no, o sea, si esa es la idea, pues hay muchas otras maneras más fáciles de conseguir. Escriban mucho, corrijan mucho, lean mucho, cuentos, no se crean que son, si me entiendes, acepten la crítica, acepten lo que el otro les diga en su trabajo y muéstrenlo también para que eso pues, se convierta, digamos, en un elemento de discusión y de compartir con los demás una experiencia sobre eso. No necesariamente es una reflexión, digamos, dirigida a ese tema en específico, digamos, el del racismo, porque es que no solamente el racismo, de muchas otras formas, una violencia simbólica y sistémica que se vive en esta ciudad de muchas maneras, de muchas formas. Quizás lo mío es una manera de reivindicación de eso de lo popular a través de elementos que yo conozco y que hacen parte de nuestra cultura, y lo afro, sin duda, hace parte de nuestra cultura, en fin, todo eso está ahí de alguna forma, o yo aspiro a que esté ahí, o aspiraré a que esté ahí en la medida en que yo vaya trabajando más cosas. Hay novelas que yo sé que quiero escribir y que tengo que escribir, que son novelas que van a suceder aquí, o el Calamarí, que es el aquí, ¿no? El Calamarí, ¿no? Pero que sin duda este va a ser el escenario, digamos. Entonces, yo sé que voy a escribir eso, todavía no sé cómo lo voy a escribir, ni qué es lo que... O sea, ya hay unas ideas, obviamente, ¿no? Que se van construyendo, pero eso va a venir sin duda. Y yo he tratado de hacerlo en mis cuentos. Las Escribanas es una novela que trata de buscar eso, de revisar ese tipo de cosas, de ver cómo se conjuga todo eso. Cartagena es una ciudad muy compleja porque es una ciudad muy fraccionada. En muchas ciudades, en una ciudad, eso no es nada. Ojo a estas cifras de Cartagena, ¿cómo vamos? Ojo a este golpe de realidad. Cartagena es la ciudad con más pobreza monetaria entre todas las capitales de Colombia. Todas. El 47,8% de los cartageneros viven con menos de 360.000 pesos al mes para vestuario, transporte, servicios públicos y alimentación. La situación es crítica. ¿Les parece poco 360.000 pesos al mes? Pues la situación empeora. El 12,6% de los cartageneros viven con menos de 147.600 pesos al mes para alimentación. Es que en Cartagena hay hambre. 7 de cada 10 personas comen menos de 3 comidas al día. El desempleo en Cartagena está en su peor momento, con una tasa de 14,9%. Y aunque parece poco, no se deje engañar. El rebusque sigue siendo el principal empleador de la ciudad. Es que del 87% de los hogares hay por lo menos una persona con un empleo informal. Pero la gran diferencia, digamos, es que, digamos, con otras ciudades, es que lo que yo veo es que la ciudad no se piensa en comunidad, como si puede, digamos, existir en otras ciudades del mundo. El hecho de pensarse en común tiene muchos problemas y se resuelven de manera común, pero lo que es absolutamente fragmentada, es decir, la ciudad no se piensa en común. Entonces, no es la Cartagena histórica, no es la Cartagena del centro amurallado, eso no es Cartagena. Así es como la ciudad se ha creído y así es como la ciudad se ha pensado y como la ciudad se ha proyectado. Siendo absolutamente cínicos, uno podría decir que Cartagena es una ciudad que ha logrado convertirse en lo que ha deseado ser, en el sentido de que se ha convertido en eso que se proyectó, que ha sido la exclusión.
pensó de esa manera. Se pensó una oligarquía de la ciudad, una élite de la ciudad, seguramente en corruptelas con élites nacionales, pensó, y con dinero extranjero, pensó una ciudad y la proyectó a este centro comercial de la historia que vemos hoy, que es el centro amurallado de Cartagena. Incluye al cartagenero, que este centro histórico para nada, aunque toda la ciudad fluye por él, porque toda la ciudad de Cartagena, el centro y el polo de desarrollo es el centro y todo fluye por él, ¿no? Siendo que en lo popular, fuera de los extramuros de todo lo que sucede con Getsemaní hoy, por ejemplo, la gentrificación que ya empieza a tomarse también Getsemaní de la manera como ya se lo está tomando, para mí representaba como el extramuro, como la periferia del centro de alguna manera. O sea, era una cosa distinta, ¿sí me entiendes? Pero esa gentrificación se ha comido también ese sector, que todos los cartageneros saben el sentido histórico de rebeldía, de rebelión que tiene Getsemaní para la historia nuestra, ¿no? Entonces, esa gentrificación se está comiendo eso también. Cosas para pensar y para reflexionar sobre si esa es la ciudad que queremos, porque esa ciudad sigue siendo excluyente a su interior mismo, tomando esos referentes libertarios que habían. ¿Ah? Bildo Getsemaní, yo no sé eso cómo va, o en fin, pero ok, pero la ciudad, toda esa fuerza, o sea, ¿qué es lo que agrupa eso? ¿Es la champeta? ¿Es lo champetú? ¿Qué es el sentido de eso? Y eso es lo que hay que trabajar, y eso se tiene que trabajar también desde las artes, desde la literatura, de la escritura. Hay que convertirlo en eso. Y en Cartagena siempre ha habido una explosión enorme de gente que está haciendo cosas, de que Gerardo Ferro es un man de esos tabludos que piensa que es un boxeador, o un practicante de sumo o un pesista profesional. Son de esos manes que tú crees de todo, pero menos que sea un amante de la escritura o de las letras. Mi primera impresión cuando lo conocí fue de una persona que hace mucho tiempo había decidido irse a otro lugar del planeta a contar historias de su ciudad y de su barrio. Al encontrarme con Gerardo en el centro, en sitios como el Parque Fernández de Madrid o la Plaza de los Estudiantes del Centro Histórico, pude ver que es un man apasionado por lo que hace, y lo que hace es escribir historias. Es alguien que dice que la historia está en todos lados. Hasta aquí esta parte de la crónica de Roberto Renal. Espero que me sigas en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Insúltame, pero di algo en la caja de comentarios. Hasta la próxima.